Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha liberado el cómic 22 de la serie Darth Vader 2017 de Marvel, que en su número 25 llegará este año a su fin. Y cada vez nos acercamos a una revelación más grande, Masters. Por eso hoy les traigo la segunda parte de este número 22 que comenzamos a ver en días recientes. Ya que por si se lo perdieron, en nuestros capítulos anteriores, Darth Vader le había pedido a Mustafar al emperador Palpatine para hacer lo suyo. Esto porque quería erigir su fortaleza ahí en una cueva ancestral del lado oscuro que el Sith visitó cuando corrompió su cristal Kyber previamente. Eso le había mostrado a Vader una visión con su pasado como un Jedi, su dolor y también un vistazo hacia Padme. Pero Vader le explicaría a Palpatine que quería ese lugar para sí, para construir su castillo, porque nunca antes había sentido una conexión tan poderosa con el lado oscuro y creía que ahí podría hacer cosas que en cualquier otro lugar no podría. Así que el emperador le daría todos los medios para construir su castillo, claro, incluida la máscara de Lord Momin, y esta se revelaría ante Vader asesinando y poseyendo a uno de sus arquitectos que originalmente lo había acompañado. Esto para darle un regalo al Sith, el diseño de su castillo. Es ahí donde nos dejó el número anterior, Masters, el cual lo podrán encontrar en la descripción y las pantallas finales del video, al igual que la lista de reproducción en consecutivo con todos los cómics de Darth Vader. Sin embargo, la primera parte de esta historia también la revisamos en días anteriores, y es de vital importancia para entender esa historia entre Lord Vader y el pasado de Momin, ya que Vader, tras ver lo que había ocasionado la máscara, la llevaría hasta ese mismo altar del lado oscuro en la cueva donde quería edificar el castillo, y ahí esta cobraría vida y Lord Momin le revelaría en una visión toda su historia desde su niñez a Darth Vader, hasta que un día su leyenda llegaría hasta la maestra Sith Shah, que lo liberaría de su prisión en la que lo habían impuesto. Es ahí donde nos dejó la primera parte de este cómic 22, Masters, donde Shah había derretido con sus dos sables de luz aquel confinado lugar en el que las autoridades habían escondido a un joven Momin, el cual sería liberado por la señora oscura Shah y llevado a una guarida antigua de los Sith, y ella lo tomaría ahí como su aprendiz de la oscuridad. Pero esta regresión del pasado estaba siendo contada al mismo tiempo por la misma voz de Momin, la cual le diría lo siguiente a Vader sobre su tiempo con Shah por medio de la visión. Yo aprendí mucho de ella sobre el lado oscuro de la fuerza. Muchas cosas sobre mí mismo se volvieron más claras. Cosas que siempre supe, pero que jamás había entendido. Por lo que ahí veremos que en los años que el joven artista Momin fue el discípulo de la maestra Shah, él tendría un par de sables de luz nuevos con un par de empuñaduras curvadas para un mejor agarre. Pero ahí él estaría esculpiendo algo justo con sus espadas, su legendaria máscara. Y así, mirando su sable Shoto, la voz de Momin agregaría: si el trabajo es crecer, entonces nosotros nunca terminaremos de aprender. Especialmente sobre nosotros mismos. Y ahí mismo su maestra admiraría aquella obra de arte que Momin había creado y cómo el Sith la había diseñado para que fuera su nuevo rostro. Y de una manera brutal encendería su sable de luz y se mutilaría a sí mismo su joven cara. Esto para nunca más mostrarla. Así que con el tiempo ambos entrenarían en los caminos de la fuerza y veríamos que maestra y aprendiz oscuro estarían practicando en una sesión los dos con dos sables rojos usando la posición del Jar Kai. Pero aquí Momin nos describiría qué sentía como un Sith al servir a Shah. En un principio, la dama Shah se llamó a sí misma como mi maestra y me consideraba su aprendiz. Pero yo nunca entendí eso. Yo nunca sería tan atrevido para llamarme a sí mismo como un maestro. Pero un aprendiz, eso no lo creo. Por lo que veríamos ahí la traición sí de Lord Momin a su maestra, justo en ese combate donde el aprendiz con un movimiento preciso con sus dos espadas atravesaría el pecho de Shah hasta dejarla inerte en el suelo. Momin ahora ya no serviría a nadie. Pero de nuevo la visión de Momin nos describiría que esa visión sobre maestro
sabio aprendiz fue la que causó su diferencia con Shah. Momin no es el segundo de nadie. La dama Shah estaba en desacuerdo con aquello y yo solo vi una forma de probárselo. Por eso yo nunca tomé un aprendiz para mí mismo. Yo no tenía tiempo para enseñar porque había demasiado que aprender. Es por todo eso que Momin terminaría matando a su maestra para convertirse él en todo un Lord de los Sith reinante. Y así Momin se embarcaría en una búsqueda por toda la galaxia para entender el lado oscuro y muchos misterios de la fuerza. A lo cual, mientras Momin descubría holocrones Sith y visitaba lugares ancestrales llenos de la oscuridad, de su misma voz nos explicaría lo que había hecho. Yo estudié la tradición del lado oscuro y visité sus muchos grandes sitios. Y lo que me di cuenta con ello es que había estado perdiendo mi tiempo en crear mi trabajo para los seres ordinarios. Tontos que nunca entenderían nada. La fuerza misma era mi única verdadera audiencia. La única que valía la pena impresionar y que valía todo el sacrificio. Si yo pudiera construir algo que valiera la grandeza del lado oscuro, yo mismo podría llegar a ser digno de él. Y yo estudié, aprendí y me embarqué en mi más grande trabajo. Es así que gracias a los Sith y a esa enorme búsqueda que se embarcaría Momin, dejaría de ser el artesano oscuro que fue en sus primeros años para ser un siniestro constructor con un propósito mucho más grande. Y así Momin nos explicaría qué fue lo que construyó. El poder del lado oscuro hace muchas cosas posibles, pero a veces su voluntad no es del todo clara. Cuando yo inicié, ni siquiera conocía mi medio, la piedra en bruto en la que esculpiría una verdad tan profunda que jamás sería ignorado o encerrado de nuevo. Así que le pedí a la fuerza por su guía y esta me enseñó una ciudad. Con los recursos que heredé de la dama Shah y la ayuda de mis propios acólitos, desesperados en ayudarme en mi trabajo, yo mismo diseñé una máquina. Era propiamente un arma, claro, suficientemente poderosa para convertir la ciudad en cenizas. Cualquiera puede crear un arma, pero para ser digno de la fuerza, tenía que ser mucho más que eso, y justo eso fue. Y ahí veríamos que aquella maquinaria comenzaría con su intenso poder a incendiar aquella ciudad. Todo por un gran propósito oscuro para Momin. Yo comencé a destruir la ciudad y dejé que su calor, las cenizas y las flamas se levantaran. Pero en el mismo momento que las personas entendieron su inminente perdición, yo derramé la fuerza en la máquina y la usé para detener el flujo del tiempo. Esa sería la gran revelación de Momin. Había construido algo tan grandioso en el lado oscuro para detener el tiempo. Por eso fue considerado alguien tan peligroso y un hereje. Y eso fue una gran clave. Y aquí Momin nos explicaría cómo lo lograría por medio de su máquina, la fuerza y la reacción de la gente al sentir su perdición. Todas esas mentes reaccionaron en ese momento como si fueran una. Dolor y miedo en una escala que la galaxia nunca había conocido. Congelados como insectos en savia que cualquiera los pudiera ver por siempre. Un altar eterno del lado oscuro. Mi obra maestra. Todo estaba bien, la maquinaria estaba puesta en su lugar. Y yo estaba parado en sus controles, concentrado e iniciando mi labrado. La verdad, un arte, Momin.
Es ahí que veremos que este poderoso Sith con los años se había convertido en alguien sumamente peligroso, quien recibía esa poderosa descarga de las emociones del dolor y el miedo de las personas, haciendo su altar que lo controlaría todo, ayudado ahí por sus acólitos detrás de él, mientras Momin estaba embriagado de poder. Pero entonces los Jedi llegarían. Mis acólitos pelearon ferozmente, pero eso no fue suficiente. La presencia del lado luminoso de la fuerza interfirió con mi concentración y perdí el control de las masivas energías que estaba empuñando. Momin, pues, con la presencia de los Jedi que habían acudido para detenerlo, perdería el control de aquel enorme poder y sería el arquitecto de su propia destrucción. Ese crucial momento pasó. Yo solo quería que el dolor y el horror solo existiera en un pestañazo. Se evaporaría tan rápido como la ciudad misma. Pero no todo resultó como lo planeé. Sí, dejé mi marca de algún tipo porque maté a muchas personas. Pero el lado oscuro pide más que una sola muerte en forma de tributo. Y así Lord Momin sería consumido por su propia aberración oscura que había construido, por el intenso poder que en el momento crucial no pudo manejar, y todo por los Jedi del pasado. Pero a sus ojos ese proyecto no se podía llamar como un gran fracaso, porque eso le había enseñado otro principio que ahora guiaba ese viaje artístico oscuro en sí mismo. Ya que se había esfumado el de la galaxia, pero no del todo, porque un par de maestros Jedi que lo habían derrotado ese día solo encontrarían su máscara, y ahí la esencia de Momin nos diría lo que había aprendido. Nunca creas que alguna de tus creaciones son perfectas. Solo cree que la siguiente puede serlo. Y ahí veríamos cómo la máscara de Lord Momin, con una intensa presencia del lado oscuro, seduciría a uno de los dos maestros Jedi que lo habían vencido, y finalmente Momin sentenciaría. Yo aprendí algo importante de aquel desastre. Sin embargo, el fracaso es un excelente maestro. El lado oscuro es sagrado, pero también está hambriento. Quema como una flama del infierno. Este debe ser alimentado porque siempre busca tener su propio combustible. Y si no lo alimentas, entonces se alimentará de ti. Y en ese momento, al ver que aquel Jedi miraba la máscara, todo cambiaría y volveríamos a la cueva del lado oscuro en Mustafar, donde Darth Vader estaría corrompido también por la máscara y se había quitado enteramente la suya, y ahora tenía en su quemado rostro la propia máscara de Momin. Y entonces al ponérsela, esta cobraría vida. ¡No! Exclamaría Vader, y con un potente empuje lanzaría lejos de sí la máscara que casi lo había poseído, y esta caería al suelo inerte después de revelarnos su historia. Por lo que de nuevo todo cambiaría y veríamos a esa familia de mineros locales de Mustafar que antes habían visto caer la nave nubiana de Darth Vader, que también antes había pertenecido a su amada Padme. Y estos mineros estarían buscando justo esa nave quemada que había caído ahí horas antes, ya que el padre de la familia creía que era algún tipo de presagio, y así lo era, ya que cuando creían que no habían encontrado nada, verían justo la silueta de Darth Vader con la máscara de Momin a su costado, que los observaba a lo lejos. Y en ese momento, uno de los lugareños sería golpeado por una gigantesca roca lanzada por Darth Vader, que súbitamente lanzaría la lava al lugareño en una muerte terrible y segura. Y al darse cuenta, los otros tres que eran atacados comenzarían a defenderse con sus blasters, y Darth Vader comenzaría a detener los disparos con su sable de luz una y otra vez, hasta que un tiro lo rebotaría precisamente contra otro de sus atacantes. Y cuando solo quedaban dos, levantaría a uno estrangulándolo, y el otro, al ver la brutalidad del Lord de los Sith, apenas podría escapar de aquella masacre. Pero Darth Vader no había matado a aquel mustafareño que tenía levantado con la fuerza. Lo quería en realidad para algo mucho más siniestro, por lo que poco a poco la máscara de Lord Momin se elevaría hasta que Vader le introduciría
exactamente en el cuerpo del alienígena para que la máscara lo poseyera. Por lo que pasando un rato estaríamos de nuevo en la cueva del lado oscuro en Mustafar, donde Lord Momin había recobrado vida con el cuerpo del alienígena poseído y estaba charlando abiertamente con Vader sobre lo que era ese lugar y lo que le había diseñado, a lo cual Momin comenzaría diciendo: sigo en Mustafar. El planeta no siempre fue así. ¿Lo sabías? No me importa cómo era, Momin. Lo único que me preocupa es qué es. Contestaría Vader con un claro desdén de desesperación en su voz. Y entonces Momin le preguntaría qué creía que era aquel altar del lado oscuro en Mustafar, a lo cual Vader replicaría: es una puerta. Y así Momin le explicaría exactamente qué era. Sí, es un lugar lleno de la fuerza, pero está encerrado. Tú solo puedes ver pequeños indicios de hacia dónde el camino más allá te puede dirigir. Tú lo tienes que abrir, pasar a través de él. Esa es la razón por la que intentaste robarme mis secretos aquí y por la que estás hablando ahora mismo conmigo. Pero yo también vi dentro de ti, Lord Vader. Si quieres algo de mí, solo pídemelo. Y así, con aquella siniestra máscara con los ojos rojos encendidos, escucharía la respuesta de Vader. Tú creaste este diseño en tu último cuerpo. Dime qué es. Por lo que el oscuro Sith sostendría justo el diseño de su mítico castillo y así Momin replicaría: es una puerta hacia el lado oscuro, pero está bloqueada y esto es la llave. Y así Momin apuntaría directamente hacia el castillo que todos vimos en Rogue One, por lo que finalmente el Sith le diría al otro Sith que era lo que abriría la construcción de ese castillo. Tu amada te espera ahí, Vader, más allá de la puerta. Mi fortaleza sintonizará las energías de este lugar. Es tu primer paso para usar el poder del lado oscuro para perforar el velo del tiempo entre la vida y la muerte. Tú la volverás a ver de nuevo. Pero antes de que pudiera terminar aquella promesa, Momin comenzaría a ser estrangulado por Darth Vader. A mí me han mentido antes ya de la habilidad del lado oscuro para prevenir la muerte. No me ofrezcas cosas que no puedes proveer. Pero aquí debo de hacer una pausa. Esto es una gigantesca revelación en esta serie de cómics de la autoría de Charles Soule. Porque poco a poco, con pequeños guiños desde un inicio, con un Vader recordando su vida pasada, Mustafar de nuevo, Obi-Wan y poco antes la nave de Padme, y lo dicho por Palpatine al igual que por Momin de que Padme volvería de alguna manera para Vader, sin duda es algo increíble para la historia que ya sabemos de cómo Vader usaba sus momentos de meditación en su castillo, ya que precisamente pueden ser tan importantes porque están totalmente ligados con Padme. Algo que sin duda será definitivo hacia el final de la serie en los próximos 3 números. Pero también es importante ver cómo con estas rudas palabras, este Vader de los primeros años tras la venganza de los Sith aprendió mucho y ya no está dispuesto a caer en el engaño de ningún Lord que se cree superior a él. Algo tremendamente importante en esta reacción de Vader estrangulando a Momin renacido. Por lo que tras esta respuesta del Sith, al fin Lord Momin, con una voz entrecortada por el estrangulamiento, contestaría: yo no miento, solo quiero otra oportunidad para crear. Este tiempo puede ser perfecto. Y al escuchar estas sabias palabras, Vader replicaría: muy bien, pero si tú me traicionas, sufrirás. Por lo que tras escuchar esta última advertencia del siniestro Lord de los Sith, Momin finalmente replicaría: ¿sufrir? ¿Cómo podrías sufrir más de lo que ya he sufrido? ¿Qué otra agonía podría tener un artista más que ser olvidado? Tú me has dado una maravillosa oportunidad, Lord Vader. Yo no la desperdiciaré, porque esta será mi obra maestra.
Es hasta ahí con estas siniestras palabras de Moomin que nos deja el cómic número 22. Pero la portada del siguiente número 23 nos demuestra que ahí ya veremos totalmente construido el castillo de Vader en Mustafar, para que el Sith pueda canalizar su poder tal como se lo prometió Moomin. Pero para verlo tendremos que esperar un mes más, Masters. Así que si te perdiste la parte anterior a este cómic sobre cómo Moomin diseñó el castillo de Lord Vader, o cómo Moomin reveló toda su historia pasada ante Vader hasta que fue encontrado por la maestra Shah, ese par de historias te las dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras de los cómics de Darth Vader que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.